El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tour al CIF 2021. Chile sigue siendo escrito. Bitácora de la Mater Velator. Año 12, semana 13, día 7. Estoy en la órbita de Marte. Mi objetivo está en el ecuador del planeta, un templo antiguo, ubicado en la cima de una montaña. La misión debe completarse entre el 6 y el 27 de marzo, según la antigua datación. Los datos entregados por el explorador 10 indican que el templo está en ruinas, pero contiene toda la información sobre los orígenes de la vida, de nuestras vidas. Archivos sobre ciencia ficción, fantasía y terror, las bases de nuestro entendimiento. La primera sala del templo es de fantasía. En principio es un lugar lleno de color y apacible, pero las apariencias engañan. Encontré escritos de eruditas de la antigua civilización marciana: Sasami Hanatsuki, Francisca Hale, Conti Constanzo, Fernanda Vargas y Valentina Fuentes. Y esta es la clave. Fantasía no tiene límites. Cada parte, cada criatura, pertenecen al mundo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por consiguiente, no existen límites para fantasía. Michael Ende. Ahora voy a la siguiente sala. La segunda sala del templo es oscura y tenebrosa. Sentí el terror subiendo por mis venas, invadiendo mi cuerpo. Encontré rastros escritos de antiguas maestras de la oscuridad de la civilización marciana: Connie Tapia Monroe, Christina Mars, Mabel Burns, Lorena Castro y Bonnie Blanchard. Y esta es la clave que debo guardar. Ninguna pestilencia había sido tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Las manchas escarlatas en el cuerpo, especialmente en el rostro de la víctima, eran el entredicho de la peste, que la cerraba a todo socorro y a toda compasión de sus semejantes. Edgar Allan Poe. Ahora voy a la siguiente sala. Hola, bienvenidos todos a el Tour al CIF 2021. Ya pasamos por la primera mesa de fantasía y hoy día le toca el turno al terror. En Espejismos, Visiones del Porvenir, Santiago, Espejismo continúa. Hoy será el turno del terror y en particular cómo se vive el terror escrito por mujeres. La capital sigue reuniendo y visibilizando las voces de autoras que han sido parte de la construcción de nuestra identidad fantástica. Saludos especiales a quienes nos ayudan con tanto cariño a transmitir: TBR Ñuble, Fanzine Chonchón, QTA.cl, Letras y Más, Salto Cuántico.
Agradecemos la colaboración de Revista Mordedor, El Malón del Arte, Comiqueros Chile, Psycho Geek, El Club de la Esquina, Teoría Omicron, Revista Espejo Humeante. A todos ellos muchas gracias y aquí al CIF, porque Chile sigue siendo escrito. En esta mesa fantástica que tengo aquí, que me acompañan, vamos a debatir entonces con respecto a la experiencia del terror escrito por mujeres, con el objetivo de visibilizar la fuerza creadora de estas mujeres potentes. Voy a partir presentándoos a Anne E. Roll. Anne Roll es el seudónimo de Lorena Castro. Ella es oriunda de Valparaíso, es toda una porteña, nacida en 1976, escritora chilena novelista. Comenzó a escribir a los 12 años y desde 2012 se dedica profesionalmente a la literatura. Publica ese año El despertar de Rosita, una novela romántica erótica. El 2013 incursiona en el terror con Un exma, Alma sin alma. Ambas novelas las volvió a republicar desde el 2020 en otras plataformas. Este 2021 comenzó a escribir Mordida, una novela con la temática de apocalipsis zombies. Está trabajando en las continuaciones de sus publicaciones y además tiene un programa de radio junto a su marido, un programa de entrevista, donde entrevista a escritores en este Cuenta Ale de tu libro. Bienvenida, Anne. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias por estar en esta mesa terrorífica que ya saben, todo ha sido del terror el echar a andar esta cosa. Seguimos estoy leyendo por si acaso, presentando a nuestras invitadas por orden de alfabeto. Nuestra siguiente es Bonnie Blanchard. No sé si está bien pronunciado su francés. Es una escritora e investigadora nacida en Viña del Mar en 1992, magíster en literatura de la Universidad de Chile, profesora de castellano en la Universidad de Playa Ancha, diplomada en gestión editorial por el IDEA USACH y en literatura juvenil e infantil por la misma casa de estudios. Ha participado de diversas publicaciones artístico-literarias a nivel nacional. Es miembro del colectivo artístico-literario Steampunk porteño Cetáceo Negro bajo este mismo seudónimo. También firma con otros seudónimos en otro tipo de narrativas, de las cuales no hablaremos aquí. En la actualidad habita en las áreas de Valparaíso y el cyberspace. Bienvenida, Bonnie, ¿cómo estás? Hola, chicas, un gusto estar aquí con ustedes, compartir esta mesa. Hasta ahora Valparaíso se ha hecho muy presente. Vamos a ver si empiezan a aparecer las santiaguinas a hacer vivir esta ciudad. No, tenemos ahora a Connie Tapia Monroy. Connie, ¿desde dónde nos estás escribiendo tú? Porque tú eres escritora y editora de Catarta Ediciones. No sé si conocen esa editorial, pero es fantástica, se las recomiendo. Ha publicado ella las novelas Viviendo entre Sarraceno el 2018 y Osario en Bolivia. Sus trabajos han sido publicados en diversas antologías y revistas. Obtuvo la beca de creación literaria del Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2018. Y les cuento un secreto. A fin de mes será el lanzamiento de su libro Canciones Diabólicas, así que atentas con eso. Connie, ¿cómo estás? Hola, bueno, gracias por la invitación, así que aquí vamos a estar comentando sobre el terror. Connie, tú cuéntame, tú no estás en Santiago, ¿cierto? No, yo soy de Arica. La editorial ¡maravilloso! Igual es ariqueña, así que estamos en el norte de Chile, en el extremo, al lado de Perú. Maravilloso, el tour al CIF reúne, si se fijan, mujeres de todas partes de Chile. Y ahora, siguiendo con el abecedario, Cristina Mars, nuestra querida Cristi, publicista y escritora, ha participado en numerosas antologías dentro de los géneros fantástico, terror y ciencia ficción, entre ellas Poliedro 6, Fantástica, Confinamiento y Proyecto Ucher, entre otras. Su primera publicación fue la novela A 30 segundos del paraíso. Como fanática del rock y el metal, ha colaborado en diversas websites con notas y algunas entrevistas a bandas nacionales e internacionales. Y no les digo las de terror que tiene ahí con algunas bandas, no diré más. Cristi, bienvenida. Hola chiquillas, qué rico verlas a todas. Muchas gracias también por invitarme a esta conversación, que al parecer va a estar muy entretenida, así que ahí nos estamos contando experiencias.
Y al final, broche de oro para cerrar esta presentación, mi querida amiga aquí, Mabel Vance, licenciada y profesora en Filosofía de la Universidad de Chile. Sus intereses principales son la literatura japonesa y el género del terror. Comenzó su acercamiento a la escritura con poemas de estilo sombrío y melancólico. Ahora ha evolucionado a un relato bastante complejo, centrado en las emociones y la mente. Ha publicado cuentos de terror y ciencia ficción. Entre ellas pueden encontrar Imaginarias, por favor, y no lo tengo aquí para mostrárselo, pero búsquela porque es potentísimo su relato. Y en otros libros más que nos va a mostrar. Y en la actualidad participa en talleres literarios con Armando Roselot y con Jesús Diamantino, mientras está desarrollando su primera novela. Va a dar mucho que hablar, Mabel, así que tengan ojo con ella. Bienvenida, Mabel. Hola, hola. Bueno, gracias por la presentación. Contenta de estar aquí, pues chiquillas, con todas. Mucho talento femenino de terror. Muy bien. ¿Y por qué de terror? Es la primera pregunta que nace inmediatamente. ¿Por qué una mujer, escritora o no, tiene afinidad hacia el terror? ¿Por qué escribir terror? ¿Por qué Connie. No? Bueno, dale, Mabel. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué escribir terror? No creo que tenga mucho que ver simplemente con el género. Son los intereses que a uno le atraen. Pienso que como mujeres también podemos dar nuestro punto de vista sobre el terror. Connie Tapia, tú además editas terror, por lo tanto tienes la doble mirada, el escribir y el editar. Cuéntanos, ¿por qué terror? Bueno, yo comparto igual la mirada que tiene Mabel con respecto a la escritura, ¿no? Porque en el fondo cuando uno escribe, escribe como desde los intereses que uno quiere. En el fondo las temáticas que uno va tocando tiene que ver en el fondo con lo que uno quiere expresar. Entonces, yo creo que en algún momento yo nunca me planteé como al principio, cuando recién partí como una escritora de terror, pero después me fui dando cuenta que siempre iba para ese lado, ¿no? Me gusta mucho el rock pesado, por ejemplo, me gustan mucho las películas de terror, leo muchos escritores de terror y yo creo que las escritoras en general han sido súper como invisibilizadas en cuanto al terror. Si alguien le pregunta, oye, ¿qué escritores de terror? Todos van a nombrar hombres. Stephen King, Lovecraft, Poe, no sé, Clive Barker, etcétera. Y nadie nombra a escritoras de terror. Entonces, bueno, creo que una de las grandes cosas que nosotros nos planteamos dentro de la editorial, bueno, fue obviamente publicar terror, pero el desafío más grande justamente ha sido publicar mujeres dentro del terror. Y bueno, creo que vamos ahora este año 2021 en camino a eso. Ya hicimos la primera convocatoria de relatos zombies escrito por mujeres, que lo vamos a publicar este año. Bueno, eso no tiene que ver con terror, pero ciencia ficción, igual de género. Vamos a publicar a la Hilda Cádiz con la editorial Imbunche. Y bueno, por ahí también tenemos una sorpresa de una traducción que vamos a publicar a la Madeleine Yale Wayne, su libro The Little Room y otras historias, que es una traducción de Maru Delgado, que es una escritora peruana, pero que está radicada acá en Arica, así que eso también viene para este año. Y creo que con eso ya estamos posicionando a la mujer en la escritura de género, ¿no? Que creo que es una de los roles que nosotros como editores chilenos deberíamos de abarcar. Pero creo que se está dando, ¿no? Creo que es algo que se está justamente llevando hacia allá. Y esta mesa de terror, por ejemplo, es una muestra de eso, de que en este caso una asociación de literatura de fantasía, ciencia ficción y fantástica chilena, ¿no? Incorpora en este mes de marzo una mesa de terror. Y yo eso lo encuentro maravilloso, porque así también nos acercamos entre todas a conocer a las chiquillas. Yo la verdad es que no conocía a Mabel, no conocía a Bonnie ni a Anrol, así que quiero escuchar a las chicas hoy día. Muchas gracias, Connie. Tu presentación abre, no sé, a mí como que me abrió ganas, no sé si a ustedes les abrió el apetito, pero justamente saber de que hay mujeres escribiendo terror, pero que solamente no la visibilizábamos y Connie se ha encargado ahí de estarlas buscando, abriendo temática y convocatoria. Quiere decir de que existimos, estamos aquí y hay que darle con todo. Mientras tanto, voy a dejar pensar la pregunta de dónde viene el terror que escribimos.
o que ustedes escriben. Voy a dar un saludo rápido a la pasada, la gente que sigue conectando. Saludo a Yamila, Paul Dacmego, a nuestra querida Romy Rick, a la Fernanda Gallardo, que ya la tuvimos la semana pasada en la Mesa Fantasía. Sasami Hanatsuki también. Hola Sasami, Tabita Donoso. Se vienen repitiendo. Eva Van Kramer, la vamos a tener ya luego también. Ojo con su libro civil. A Gisela Sangüesa, muchos saludos a ti. Armando Roselot, supongo que le está dedicando eso a la Cris, porque, bueno, después lo leerán los demás. Camila Leighton, muchas gracias por estar. A Leo, que se escapó terminando un lanzamiento de un libro y llegaron acá corriendo con Armando. Y a Esteban Boris Vera, muchas gracias a todos los que se han ido conectando. Después ya otros nos irán viendo también por la grabación. Y ahora, exactamente, la editorial Catartes de Connie ha ido creciendo y se le agradece. Ha sacado bastantes convocatorias nuevas. En la última que publicó, hasta donde yo sé, está el proyecto Ucher, donde ahí Cristina Mars nos entrega un relato con un dejo victoriano, este estilo, donde la protagonista está en esa del ¿está o no está? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Y el terror entonces está en la situación que uno no puede controlar. Cristi, ¿qué nos puedes contar tú de ese cuento y de tu visión del terror? A ver, bueno, primero que todo, cuando tú preguntaste por qué terror, yo creo que también es un poco lo que han dicho las niñas, es como expresar lo que uno tiene dentro, desde sus sentimientos. Por ejemplo, a mí me causa mucho miedo el encierro, y la Connie el año pasado hizo una convocatoria para la antología Confinamiento, que trataba de eso, del encierro. Y quise, en el fondo, expresar en distintas escenas, de distintas formas, cómo se vive el encierro, ¿ya? ¿Qué otra cosa me causa miedo, de las cuales yo también escribo? La violencia, ponte tú. La violencia también es algo súper terrorífico, y la violencia la puedes transmitir también contando historias realistas, pero que causan miedo. Lo sobrenatural. Me da mucho susto lo sobrenatural. Yo no puedo ver una película de terror sola porque me muero del miedo, literalmente. Me paralizo, me da mucho miedo. Y un poco eso fue lo que quise expresar en el cuento La sombra de la melancolía de Proyecto Usher, que a todo esto es en honor a Edgar Allan Poe, un autor al cual yo admiro mucho. Y como decías tú por ahí, Ingrid, la cosa del saber dónde estás, en qué plano estás, y después convencerte de algo que te causa terror, pavor, es súper impresionante. Entonces, por eso también quise escribir un poco de eso en este cuento de Proyecto Usher. Eso es básicamente, chiquillas. Gracias, Cristi, pero ¿alguna más le ha pasado que ha tenido algún suceso paranormal o simplemente tienen miedo frente a lo desconocido que eventualmente podría sucederles? Porque tal vez han tenido experiencias paranormales, pero que les son significativamente positivas. Entonces, tal vez el miedo a lo desconocido. No sé cómo lo ven ustedes. Bonnie, ¿qué me cuentas tú? ¿Cómo vives tú el terror? ¿Escucha ahora? ¿Cómo vivo yo el terror? Yo creo que el terror, cuando uno es infante, tiene muchísimo más sentido cuando uno trata de buscar explicaciones a sucesos desconocidos, a cosas de lo que uno hace. Entonces yo creo que de partida las experiencias paranormales, al menos en mi caso, han sido mucho más marcadas durante el momento de la infancia que durante la adultez, cuando ya es más como un conocimiento mayor del mundo
y uno ya sabe lo que sucede, pero lo divertido y lo entretenido es que cuando uno era pequeño empezaba a inventar estas teorías de por qué sucedía, buscaba también soporte en otros pequeños como uno, y entre todos armábamos una historia. Entonces, como que no, si yo escuché a La Llorona, por ejemplo, que es como hablaban las coordenadas previas también, al Chupacabras también, ¿no? Es que yo supe de esto, entre todos se van armando una red de contactos, un hilo ahí súper interesante, y terminan por hablar de cómo, como todo vivió esa experiencia, entonces tiene que ser real, y lo sitúan de cierta forma como este terror, como parte de la cotidianidad cuando éramos pequeños, las leyendas urbanas, como es en el colegio, en las iglesias también abundante, y yo por lo menos asocio el terror a lo que es la infancia, porque fue como el momento donde más me marcó a mí, a diferencia de ahora, por ejemplo, no sumo, como se dice, cine de terror, porque no soy muy fan de lo que es el asesinato, de los asesinos seriales, mucho, el gore tampoco como que me llama mucho la atención, pero el terror psicológico a mí me gusta mucho. Sobre todo también estas nuevas formas de terror con las que me he ido acercando, como el terror racial, etcétera. Gracias, Bonnie. Efectivamente, se voy a dejar un poquito atrás, se escuchan muchas voces. Parece que el terror, cuando es de adentro, más que este terror explícito de sangre y esas cosas más retorcidas, que es como más interesante y más profundo, como que nos toca más y nos paraliza más. De ahí vienen lo que estuvimos hablando coordenadas previas, todo lo que son las fobias o el tema onírico, que esas pesadillas que te despiertan en mitad de la noche y te despiertas angustiado. Sin embargo, también tenemos otro tipo de terror, este que se mezcla con criaturas desconocidas como los zombies y otras criaturas. Tú, Anne Errol, cuéntanos, tú estás escribiendo actualmente una novela de terror. Hola, buenas tardes. Sí, estoy escribiendo una novela de terror de apocalipsis zombies. Es un desafío nuevo para mí. No estaba en mis planes seguir con el terror, quería seguir solamente con un exma y quería variar un poco, pero conversando con mi marido, hablamos de los zombies, quería hacer algo diferente, no siempre el mismo cliché, y gracias a Dios me ha resultado bastante bien. Me anima porque yo películas de zombies no veo, porque no me gusta, me da un poquito de cosa, pero esta novela me ayuda a enfrentar eso, a enfrentar mis propios miedos y ser un poquito la heroína dentro de mis personajes. Me ha dado bastante satisfacción, está recién desarrollándose la historia, lo comparto en mi Face, en el fanpage de Mordida. Como les dije antes, es una novela que me está dando mucha satisfacción y me da como para pensar si en un futuro pasará un apocalipsis zombies, y pienso que sí. Así como van las cosas, de repente pienso que sí va a pasar algo así, pero espero que no, pero es, es, es muy interesante esto de los zombies. Muchas gracias. No sé si se dieron cuenta, pero aquí hay varias que les da miedo ver películas de terror, que se espantan con toda esa situación. Sin embargo, sí les gusta escribir de terror. Y parece que hay algo transversal al ser humano que tiene que ver que enfrentarse a estos terrores a uno le provoca valentía, salir de esa zona de confort y como anticiparse y prepararse para eso. ¿No creen que tiene que ver un poco con eso? Tú, en tu caso, Mabel, tú escribes mucho de lo psicológico y te gusta jugar con el pensamiento, con estas psicopatías o patologías del ser humano que producen, yo creo que más terror porque vienen desde adentro del ser humano mismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que todos hemos sentido miedo de pronto de nosotros mismos, de nuestras reacciones.
o de las reacciones de los demás, de perder el límite de la realidad. A mí me gusta mucho jugar con esos temas, ¿ya? Me parece interesante perderse un poco de la realidad y sentirse amenazado por el entorno o no estar seguro de si lo que está pasando es real o no, esa ambigüedad que se genera. Y por eso creo que me gusta tanto el tema de lo psicológico, porque pienso que todos hemos estado de pronto en el borde, en esa línea, donde no sabemos si en algún momento vamos a perder el control, la cordura o lo que sea, y ese tema me parece súper interesante. O sea, también me gusta abordar otros varios, pero siento que el ser humano como fuente de inspiración del terror va tomando distintas formas y es súper interesante. Efectivamente, no sé, Mabel, si alcanzaste a ver, si estabas en el coordenadas previas, nosotros estuvimos hablando acerca de cómo era el terror que viene desde más bien de la época victoriana. Se voy a bajar un poquito, que creo que se escuchan voces de fondo. Ahí. Que venía el terror más bien desde la época victoriana, cuando estaba esta mezcla entre la ciencia y un poquito también el romanticismo de la época del género narrativo romántico. Y sin embargo están todos estos descubrimientos científicos donde los seres humanos tomaban cadáveres para poder investigarlo y ver qué estaba pasando por dentro y poder así avanzar con la ciencia. Entonces ahí se nos van mezclando las cosas, lo que es la ciencia, lo que es terror, lo que antes era terror para nosotros ya tal vez ya no lo es, porque efectivamente si encontrás una calavera tal vez no sabía qué era, pero ahora sí sabes lo que es, y va cambiando según la época. Entonces, ¿qué es el terror ahora? Y desde ese punto de vista me tomo de una pregunta que salió aquí, que dice, ¿qué elementos de la sociedad chilena piensan que sirve para generar terror en el día de hoy? ¿Quién toma la pregunta? Ya, dale, Cris. Chuta, igual es una pregunta bien compleja porque si bien por ejemplo, ahora lo que pasó en el 2019, el estallido social, yo creo que eso también nos puede inspirar a escribir, pero un montón de historias terroríficas, la violencia, como les decía al principio, de todo lo que pasó. Creo que es un tema súper inspirador para escribir historias terroríficas, de horror, pero de verdad, crudo. Me parece que ese, dentro de lo que preguntaba la persona que preguntó, no recuerdo quién era, es un elemento, pero súper inspirador. ¿Alguien más que quiera aportar a esa pregunta? Sí. Yo quería agregar a eso justamente el tema como social, ¿no? O sea, o de la sociedad. Porque si tú te fijas, el terror que se hacía antes, o sea, no sé, hablamos del terror que hacía H.P. Lovecraft o que hacía Edgar Allan Poe, también mostraban cómo eran sus sociedades y el terror obviamente era distinto al de ahora. Nosotros ahora, por ejemplo, no sé, nos encontramos con películas en Netflix, que están saliendo un montón de películas. Hoy día mismo, por ejemplo, estrenaron una nueva película que se llama, déjame acordarme, The Block Island Sound, y hace poquito, también hicieron una película que se llama Host, dura 50 minutos y es una película que está hecha a través de un streaming, así como lo que estamos haciendo nosotros. Es como que en este momento ahora empezaran a pasar cosas paranormales y empezáramos a vivir el terror a través de una sesión Zoom. Entonces, si tú ves, por ejemplo, todos los días una noticia, o sea, ¿cuántas mujeres muertas, por ejemplo, tenemos en Chile solamente? O sea, con el solo hecho de levantarte en la mañana y leer una noticia donde un tipo que fue, no sé por qué lo sacaron antes de la cárcel, mete a la hija de su señora adentro de un balde y la encuentran ahí después de días de desaparecida la niña. O sea, eso ya es terror, ¿no? Eh, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo siento que siempre me ha gustado mucho el tema como de la violencia de género y creo que siempre me ha gustado como relatar justamente desde el otro punto de vista, no a la mujer como víctima, sino que incluso me gusta relatar como desde la voz, desde el mismo agresor, desde el mismo asesino y qué sé yo. O sea, nosotros vamos
finalmente todos los escritores, creo yo, vamos contando lo que va pasando como en la sociedad actual. Todas las novelas en general reflejan eso. No sé si tú tomas una novela de ciencia ficción, por ejemplo, 1984, igual, habla obviamente como de un futuro, ¿no? Pero sí refleja lo que pasaba en esa época. El autor refleja lo que pasaba en esa época. Nosotros igual. Por eso, por ejemplo, ahora para el tema del confinamiento aparecieron tantas cosas relacionadas con relatos de pandemia, de relatos pandémicos. Bueno, nosotros mismos sacamos el libro Confinamiento. Eh, entonces todo se va, para el estallido social salieron muchas cosas también relacionadas justamente con la violencia de Carabineros al actuar. Y si tú eso lo llevas a un escenario de ciencia ficción, por ejemplo, el COVID, Siete Ediciones, por ejemplo, a través de Alcif también, que saca este libro de COVID-19, donde también se relatan, y no todas son historias de ciencia ficción, o sea, también hay terror ahí en alguna historia. Entonces, yo creo que finalmente la mayoría de los escritores siempre van a relatar a través de lo que sucede en tu entorno, y quieres relatar y contar lo que te está ocurriendo. Qué terrible que estemos viviendo en este momento, entonces, en esa historia, que nuestra realidad sea una historia de terror, que si nos ven al futuro van a decir, oh, el 2020, el 2021, no, que no quiero haber vivido en esa época. Y estamos ahí, viviendo en ese momento. Oye, entre medio voy a ir respondiendo poniendo algunas preguntas y saludos que nos están enviando. Gabriel Pardo nos está mandando saludos desde Ñuble. Armando, por supuesto, ahí le manda todos los loas a Cristina. Wilber Gallegos dice, qué importante lo que dice Connie, espejismo tiene idea por visibilizar y conectar a la afición. Espectacular tener una mesa con grandes exponentes del terror y que nos cuenten cómo se vive de la escritura, la edición y la ficción. Que se conozca y que siga los lazos. Yo creo que esto es lo importante de generar este tipo de mesas, o sea, lo que decía Connie, de que la mujer no era visibilizada desde el punto de vista del terror, de que el terror en general, si se fijan, no se vende mucho aquí en Chile, no se vendía o no se publica desde las grandes editoriales, pero ahora hay una ruptura y gracias a las editoriales independientes, esto está haciendo vida y se está reconociendo algo que en realidad existe, solo que, como decíamos, no se visibilizaba. Romy está preguntando desde dónde se inspiran cada una para escribir terror, de su propia experiencia o se inspiran de algo más. Bonnie, cuéntanos tú, ¿desde dónde te inspiras? ¿De dónde sale tu inspiración? Bueno, creo que la inspiración de las obras que yo escribo relacionadas al terror son desde la cotidianidad, desde lo que uno puede ver en los infomerciales, en las noticias, en los diarios, en las redes sociales. Me comentaban antes con las preguntas de cómo se vive el terror en Chile. En la actualidad, hoy en día, nosotros estamos viviendo desde 2019 hasta la fecha una suerte de ambiente terrorífico que da para un montón de historias, como comentaban. Y mismo, desde los hechos más simples, donde tú y yo también puedo escribirse como terror de la mujer, terror de género, que si bien no es la típica historia de cuando uno asocia inmediatamente terror a asesinos seriales, sino que simplemente el medio de una mujer al caminar sola por la ruta en medio de la noche. El temor a lo desconocido, la otredad también, de lo que es uno y lo que es el otro, lo diverso, lo distinto, estos dos bandos que se han configurado desde el estallido social, ponte tú, están los aparatos represivos del Estado, representados por las fuerzas de carabineros, y también están las fuerzas de subversión. Y el encuentro entre ambos se genera este ambiente de terror, porque uno es lo propio y el otro representa el enemigo, la otredad. Entonces es como estos ambientes de su forma de revelar de terror, y si a eso le sumamos el contexto de pandemia, el contexto del encierro, convierte en el propio hogar, el cuerpo también pasa a ser la casa, porque la casa nos llega a ser parte de nosotros, la casa, y lo de afuera, lo otro, esa otredad, ese enemigo que puede estar en cualquier parte. El COVID no lo vemos, es demasiado pequeño,
pero puede estar en cualquier parte. El terror de salir, ir a comer, sacar los permisos, ver, y eso es como sentir como que hubieran llegado una lluvia de enemigos, estar como sucia, ese tipo de suciedad también que se refleja muy fuerte en este contexto. Entonces digo, pensando en todo eso, lo que ha pasado, por nombrar lo que es hoy en día, si uno nombra lo que había pasado desde el año de los años 2000, que es donde empiezo a tener memoria y conciencia de lo que sucede en el mundo, y lo llevo a la actualidad, entonces siento que fuera de cliché todavía hay muchísimas cosas que siento que deberían escribir si escriben lo suficiente, porque como comentaba, el cine ya está en la parada en la primacía de los gore, pero el terror psicológico, que es el que al menos a mí más me interesa, siento que tiene demasiado potencial y que no se le está explotando como debería. Gracias. Interesante lo que plantea Bonnie, porque entonces nos está diciendo que jamás se nos va a acabar las temáticas para escribir terror, porque van evolucionando a la medida que vamos evolucionando también o cambiando como sociedad. La sociedad actual ya es de terror, entonces ya de por sí nos da una base, un fundamento para escribir sobre ello, pero eso no quita todos esos monstruos internos también que tenemos. Entre medio aquí, Claudia Radi está mandando saludos también, y aprovecho de mencionarla también como escritora del terror. Ella tiene un libro, por ejemplo, Montserrat, El Camino Perpetuo, creo que se llama, donde también hay una mujer, que es lo que decía una de ustedes, donde ella decide tomar el poder, es una ancianita, una abuela, que quiere tomar venganza por su nieto. Y ella quiere... Yo soy la abuela Chora. Me encanta ese personaje que es como de los personajes nuevos de que efectivamente vemos ahora. Ya no, las mujeres ya no se dejan estar, no están atrapadas en los paradigmas antiguos sociales y ahora pueden tomar un rol distinto y por lo tanto de la escritura también pueden tomar un nuevo rol. Cristi, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves a la mujer en este rol de protagonista de las historias de terror, pero como la persona valiente y la que la lleva? El empoderamiento de la mujer. Mira, yo creo que como personaje las mujeres tenemos algo como bien atractivo, porque siempre se ha pensado que somos el sexo débil, pero cuando mostramos las garritas, ahí tenemos harto material para poder hacer un personaje como bien sólido. Así que pienso que como para construir un personaje femenino fuerte que puede, por ejemplo, tomar venganza, las mujeres tenemos hartos recursos ahí como para, poder hacer mucho más rico el personaje en sí. Así que creo que ahí hay que ponerle la creatividad y hacer un personaje poderoso que puede aplastar, por ejemplo, con algo de fuerza. También es posible. Creo que tenemos ahí harto potencial. Toda la razón. Oye, mucha gente que se sigue suscribiendo, aquí está Sabine Susaeta Herrera, te manda muchos saludos, Cristi. Felipe Cárcamo, muchos saludos a ti también, JP Cifuentes. Felipe pregunta, ¿tendrá que ver con que los hombres los estimula lo visual y en cambio las mujeres los estimula lo verbal? ¿Pasará con eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Será por eso que tal vez nosotras, algunas, yo también me incluyo en las que me cuesta ver películas de terror? O sea, recién he podido entrar en ese mundo porque si no, perdón, pero me recago de susto y no puedo dormir en la noche. Entonces, si no tengo a alguien que me esté ahí unando, es muy difícil ver películas de terror. Ann, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay una diferencia en eso de ser efectivamente, en reconocer esta diferencia entre hombre y mujer y qué se nos afecta el cómo escribimos? Bueno, yo soy una de esas que no ve muchas películas de terror por lo mismo, porque me causa miedo. El hombre como que yo lo encuentro más valiente en ese sentido de que pueda haber algo. Yo veo un pedacito y ahí me entra como la inspiración de tal cosa y empiezo a escribir.
es un reto bastante fuerte escribirlo, por lo menos para mí un reto enorme. Como digo, también mi protagonista que voy a mostrar aquí, que es un Exma, mi primer libro de terror, al principio cuando lo escribí era un hombre, pero no me convencía. Y lo descarté, escribí 2 páginas y lo descarté, y una noche completa empecé a imaginarme a esta chica protagonista, un Exma, y dije, no, tiene que ser mujer, tiene que causar terror, tengo que sacar este libro adelante, porque siempre el hombre es el protagonista en todo. No, tiene que haber una mujer que sea la protagonista, y como le digo, lo saqué, me fue muy bien, y creo que las mujeres podemos dar mucho, mucho de esto. ¿Y crees tú o alguien más que hay que ser mujer para escribir sobre un protagónico mujer en el terror? ¿O también podrían hacerlo los hombres? ¿Hay una diferencia? Ya, Mabel, a ti se te arde ahí por contestar con respecto al tema de género. No, no sé. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho escribir personajes hombres, por ejemplo. Entonces creo que no tiene mucho que ver con eso. El personaje tiene que tener su propia coherencia interna con la historia, con lo que quiere transmitirse en la historia. Y pienso que ahí va el tema de qué decisión creativa tomamos para construir este personaje. Y frente a lo que conversaban acerca del tema del terror, por ejemplo, a mí me encantan las películas de terror, a diferencia de la Anne, me gustan mucho y siento que el terror tiene algo revitalizante, te pone en alerta, ¿cierto? Así que siento que es súper estimulante también el tema del terror. Independiente de que uno sea hombre y mujer, obviamente hombres y mujeres tenemos distintas perspectivas, distintas visiones de las cosas, eso siempre va a estar presente, pero creo que todos podemos aportar desde nuestra mirada, y lo importante es que las mujeres lo hagamos de una forma profunda y que hagamos escritura de calidad de terror. O sea, que nosotras mostremos que podemos escribir tan bien o mejor que cualquier hombre, y que no estamos escribiendo para compararnos con los hombres, no estamos escribiendo para decir que escribimos mejor que los hombres o peor que los hombres, solamente somos escritoras, nos gusta el terror, escribimos sobre terror y lo hacemos bien. Eso creo que es lo importante. Muy bien dicho. A mí igual me gustaría agregar algo como con eso te iba a preguntar a ese respecto, Connie, que por favor complemente y a la vez que también entonces respondan lo siguiente. Entonces, Dígame. ¿por qué hacer antologías solo femeninas de zombies, por ejemplo? Ya, mira, primero es que igual hay como varios temas que a mí me quedaron como dando vuelta. El tema de si las mujeres tenemos más miedo o menos miedo con respecto a las películas de terror. Creo que ya, por ejemplo, a partir de esa concepción o como de esa premisa, como que a mí no, como que no encaja con lo que yo pienso. Yo creo que finalmente a nosotros, si nos gusta el terror, bien; si no nos gusta tanto el terror, bien también. No creo que el terror tenga que ver con algo como de género, o sea, no tiene que ver con que sea de hombres o que sea de mujeres. Creo que tiene que ver como con los gustos. No sé, yo lo veo también como desde la concepción de la música. A mí me gusta mucho la música del rock pesado, como dije al principio, y claro, si tú lo ves como en términos como de historia, ha sido como un escenario de hombres, ¿no? Lo mismo pasa con la ciencia ficción, el terror ha sido un escenario de hombres. ¿Qué pasa con las mujeres en ese sentido? Y no es que las mujeres no existan, entonces si están escribiendo. O sea, la misma Mary Tilling, por ejemplo, tuvo que publicar su libro Frankenstein en anónimo porque le dijeron, mira, es que si publicamos tu nombre nadie lo va a comprar. Entonces ya desde ahí, dentro de una sociedad machista, cómo ella se podía desenvolver como escritora libremente. Yo creo que hoy en día estamos ya como rompiendo esas cadenas y bueno, si nosotros queremos escribir terror, escribimos, y si no, no escribimos terror. O sea, finalmente escribimos lo que queremos escribir. Y si alguien pregunta, bueno, ¿y tú qué eres? Bueno, yo soy escritora, y soy escritora quizás de terror o de ciencia ficción, quizás los especialistas pueden encasillarnos, pero nosotros escribimos lo que nosotros queremos expresar. Ahora, con respecto a cómo desarrollamos un personaje, yo pienso que
puede ser un personaje femenino o puede ser un personaje masculino. Y ahí yo diría que el error, por ejemplo, que ha cometido el escritor varón, que les cuesta manejar personajes mujeres, les cuesta desarrollar a ellos personajes mujeres. Pero yo siento que nosotras tenemos una ventaja, que nosotros podemos desarrollar personajes mujeres y escritoras han desarrollado muy bien personajes hombres. Por lo tanto, nosotras hemos podido desarrollar muy bien dos personajes, porque muchas escritoras tuvieron que escribir desde el anonimato, desde seudónimos hombres, donde desarrollaron personajes hombres y mujeres muy bien. Después, cuando descubrían que eran mujeres, no podían creer, ¿no? que eran escritoras. Entonces, eso ya como para marcar un poco eso. Y con respecto al tema de por qué la decisión, en este caso, de hacer una antología convocada solo a mujeres, la mirada fue justamente porque existe la página zombie.cl, que la está llevando en este caso a cabo Daniel Guajardo, y él me contacta un día y me dice, Connie, ¿sabes qué? Me dice, estoy buscando material de zombies para poner en la página y me he dado cuenta de que no existen muchos relatos de mujeres, o sea, casi nulo. Estamos hablando de un 100% de la página, 98% eran cosas, estamos hablando de zombies.cl, onda, cosas de zombies escrito en Chile, no ampliando más el espectro, sino que la página era para visibilizar como la literatura de cuentos Z en Chile. Y me dice, y no hay mujeres. Entonces ahí empezamos a conversar y desarrollamos esta idea de poder hacer una convocatoria y en este caso no invitar a hombres, porque nuestro objetivo en este sentido era justamente visibilizar a las mujeres que están escribiendo. O sea, por ejemplo, misma Anne, yo no la conocía y ahora me entero de que está escribiendo una novela zombie, o sea, ¿dónde estaba ella? ¿Me entiendes? ¿Por qué no aparece, por ejemplo, en esta página zombie.cl? ¿Por qué nos cuesta tanto escarbar y encontrar a las mujeres? Por eso en esta oportunidad no están invitados los hombres. De hecho, del mismo confinamiento, si nombramos cuántas mujeres escribimos para confinamiento, somos muy poquitas. Está Cristina Mars, Marlena Pablaza, que es una chica de acá de Arica, escribí yo, escribió Marisol Utreras, y creo que, bueno, chicas, si se me olvida algún nombre, pero de 20 tantos escritores, somos 5 o 6 mujeres y no hay más. Y lo mismo pasó con Proyecto Acher. Estamos con Cristina Mars, estoy yo, y está Tania Tingala, de Perú, y somos 3 mujeres de 14 hombres. Entonces, si nosotros hacíamos una convocatoria zombie para todos, entonces nos iba a pasar esto, ¿no? De nuevo, 20 hombres y 3 mujeres. Y nosotros no queríamos eso. Queríamos solo mujeres. Está claro, dado esta mesa y muchas otras más que estoy viendo ahí en los comentarios, de que la escritura de terror, de zombies, de vampiros, de otros seres terroríficos, de los miedos internos, sí es escrita por mujeres, solo que de alguna manera o las olvidamos, las omitimos o no sabemos que existen. Qué importante es hacer esta visibilización y generar estas redes. Entonces, muchas gracias, Connie, por generar ese tipo de instancias. De aquí en adelante lo importante es justamente generar esto y sacar hacia adelante que la escritura del género que sea no tiene género, como se dice, pero como mujeres sí existimos y escribimos de lo que nos puede gustar, de lo que no nos gusta, del romance, de lo erótico, pero también del terror, también de nuestros miedos internos. Oye, acá siguen mandando saludos, pero no puedo dejar de comentar a todo esto. Felipe Tapia nos manda saludos, Mabel, agradecemos porque Felipe acaba de lanzar su libro y de ahí se vino corriendo, así que gracias, Felipe, por los saludos, te pasaste y tu libro es genial. Ya hablaremos al respecto. Wilber Gallego se manda aquí un discurso que quiero que a ver si alguna se hace cargo de la respuesta o comentar. El sustrato oral de lo folclórico tiende a la manifestación del terror a lo desconocido, desde una deconstrucción estética de lo extraño, desde los pueblos originarios hacia la cultura mestiza nacional. ¿Quién quiere hacerse cargo de eso? Estamos hablando que efectivamente es más que la escritura, mucho del terror, si se fijan,
las fogatas, cuando uno hace ese tipo de encuentros de noche en una casa, se pone a contar historias de terror. Como que nos nace en forma inconsciente, bajo el amparo de la noche o de la soledad, compartir oralmente el terror. Y desde ahí se manifiesta y hace la alegoría. No sé si alguna quiere comentar al respecto, esto que nos dice Milva. Dale, Mabel. Solamente me gustaría decir que encontramos mucha inspiración, hay mucho material que en la cultura folclórica, en nuestro pueblo originario, en la mitología, en las deidades, muchas de las creencias, podemos encontrar un montón de material. El problema es que, como chilenos o como nuestra cultura, no hay gran conocimiento de aquello. Somos personas que, me incluyo, ¿cierto? Tenemos que investigar sobre eso de pronto cuando queremos abordar algún tema, porque no tenemos un acceso tan grande, no está en el cotidiano tener acceso a este tipo de temas del folclore y de la tradición, sobre todo nosotros que estamos, bueno, en mi caso en Santiago. Pero si uno remueve, si uno escarba, basta mover un par de cosas y aparecen entonces muchos elementos que se pueden utilizar, sobre todo para el género de terror. Yo hace poco estuve escribiendo algo acerca de la Biblioteca Nacional y bastó con buscar un poco para ver todo lo que había ahí en ese edificio, lo que hubo. ¿De la monja Clarisa esa historia? Exacto. Sí. Y todo lo que puede haber pasado y que muy probablemente pasó ahí, y que realmente una estética, el tema religioso es una estética para el terror bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Pienso que los elementos están. No siempre tenemos el acceso o el interés por buscarlo, pero si nosotros nos ponemos a investigar, podemos llegar a tomar esos elementos, y el folclore chileno está lleno de mitos, de historias. Basta con hablar con los abuelos un rato y te encuentras con muchas historias súper interesantes. O sea, de hecho, yo insisto, yo creo que ni siquiera con los abuelos, con uno mismo, y no es necesario buscar elementos rebuscados. En las coordenadas previas, por ejemplo, les hablé de Daphne du Maurier, no sé si conocen a esa escritora, escribe del terror, y bueno, escribió del terror, y es, por ejemplo, quien escribió Los pájaros, sobre la que se basó la famosa película de Hitchcock. Tiene otras historias interesantes como Rebeca. Entonces, son mujeres que efectivamente han quedado como olvidadas, relegadas al olvido, y que sin embargo han sido pioneras. O sea, Mary Shelley, si no es porque escribió Frankenstein y que tuvo un éxito enorme, por suerte logró poner su nombre, no nos habríamos dado cuenta que efectivamente las mujeres pueden escribir unas cosas pero que tan terribles como armar la vida, o sea, el ser humano ser capaz de dar la vida desde una instancia distinta, desde de algo físico y científico. Y ahí viene la gran pregunta, ¿se necesita un elemento fantástico para poder escribir terror? ¿Qué es terror? ¿El terror puede venir de algo natural o tiene que venir de la fantasía? Estoy haciendo eco de algunas de las preguntas que están lanzando acá en la página de Facebook. ¿Quién se hace cargo? Cristina. Yo creo que el terror puede venir de cualquier parte, como ya dije. O sea, evidentemente quizás las cosas sobrenaturales a algunas personas les gustan más, les llaman más la atención, pero el terror psicológico, como decía la Bonnie, es algo también súper interesante de abordar, y es difícil. O sea, yo creo que es más difícil hablar de un terror psicológico que de un fantasma, quizás. Quizás el fantasma, como una figura ya más clásica de lo que podría ser el terror, podría ser un poco más... No sé si es fácil la palabra, pero podría ser un poco más rápido de poder causar terror con una figura fantasmal que con algo psicológico o algo real como la violencia. ¿Te fijáis? Entonces, creo que el terror viene de todos lados, está aquí, está presente en todo lo que hacemos, en lo que miramos, en lo que olemos, en todo. Viene de todos lados. Toda la razón, Cristi. O sea, yo insisto, yo creo que lo más terrible, los demonios internos. Cómo esos demonios internos efectivamente son a los que más le tememos, cuando nuestro inconsciente
se despliegan 1000 imágenes que son las que nos congelan, cómo hacerle frente, y qué mejor manera de evadirse de ellas o anticiparse que escribiéndolo y hacerle frente de una buena vez. Bueno, Mabel escribe harto desde lo psicológico, a ti te gusta mucho esa parte. No me mires con esa cara, Mabel, porque tus escritos juegan mucho con eso y sobre todo las patologías. Sí, sí, la verdad que me gusta. O sea, como dije hace un rato atrás, eh, pienso que tiene relación con el terror en el sentido de la amenaza. Cosas que uno siente que no te golpean de lleno, pero que están ahí, acechando. Ese yo creo que es el punto. Y cualquier cosa se puede volver amenazante en la medida de las circunstancias y de lo que se vaya generando. Y como decía Cristina, claro, todo puede volverse un elemento de lo terrorífico, desde tu propio inconsciente, un objeto de tu casa, un niño, un anciano, una noche oscura, lo que sea, en la medida que te parezca amenazante y claramente, como en tu cuento, ¿cierto? Tu propia mano, tú mismo te traiciona. Bueno, hay mucho que escribir en realidad sobre eso, pero pienso que por ahí está la cosa, el tema de cómo hacemos que el lector se sienta amenazado por nuestros textos. Provoquémosle esa incertidumbre, provoquémosle esa sensación de inseguridad. Eso, genial. No sé. Justamente a eso iba a ir. Bonnie, si nos puedes contar desde esa perspectiva, porque ya hemos contado harto aquí lo que es el terror, porque que las motiva y todo, pero ahora, desde el punto de vista del lector, ustedes como escritora, ¿por qué motivarían a un lector a que los leyera de terror? Bonnie, ¿por qué crees tú que los lectores deben leer terror? Estamos el terror es transversal al cotidiano, a la fantasía, a la ciencia ficción, que es con donde está la fecha, porque todos estos elementos, este miedo subyacente en el ser humano, puede estar presente tanto en las preguntas de qué ocurrió en el pasado, qué hubiera sucedido si, y lo que nos depara el futuro. Por lo tanto, terror está presente en cualquier momento. El terror está presente en cualquiera de los momentos, encontrarlo, tanto si el autor estuvo vivo 100 años atrás, como si es coetáneo, y qué es la visión que este autor tiene para el futuro también, porque ahora con los relatos en pandemia hay cosas bien interesantes ahí. Hay algunos autores que incluso años atrás ya preveían que esto podía suceder, porque de hecho ya sucedió en 1920 con la gripe española. Entonces allí está como el terror como parte de la vida. Oye, está ardiendo el Facebook con comentarios y temas y saludos varios, así que no voy a alcanzar a decirlo a todo. Nos proponen que se venga la antología de terror Aquelarre. Ya sabes, Cristi, ahí nos hacemos cargo y le pedimos a Connie. Entre otras preguntas, hay una pregunta que tengo que hacer sí o sí porque es básica. ¿A ustedes qué escritores son los que los han inspirado a seguir y leer terror? Esta va para todas, así que una a una, por favor, vayan contestando. Cristi, partimos contigo. Wow, bueno, uno quizás parte con Poe en el colegio, ¿cierto? Porque es un poquito más leíble para los jóvenes. Después te vas por Lovecraft, que también ya es una cosa como un poquito más adulta, ¿cierto? El terror cósmico, la cosa sobrenatural, lo que no ves. El clásico, Mary Shelley, es infaltable. O sea, eh, creo que ahí hay un referente que tiene que ser leído. O sea, no sé si a alguien de las que están acá no los inspiró en algún minuto el relato de Frankenstein. Yo creo que a todos nos puede haber
producido distintas cosas por las cuales nos inspira eso y podemos seguir escribiendo historia. Esos son autores literarios, pero como decía por ahí la Connie también, hay otro tipo de autores que una cosa que nos une con ella, que somos fanáticas del metal, y dentro del metal está el black metal, el death metal, que tienen letras pero terroríficas, y son historias que te causan horror, y ahí también uno se inspira, ¿o no, Connie? El género del metal es una fuente de inspiración tan grande que para mí es maravillosa. Ya, Así que Connie, no te solo pasó. son autores narrativos literarios. Me pasó Gracias, la Cristi. pelota, me pasó Sí, la pelota te a mí, la pasaron Cristi. el. Dale. ¿Os sabéis qué? Hoy justo, bueno, esta pregunta siempre la hacen, ¿no? De quiénes son los como autores que te inspiran. A mí me gusta mucho la poesía, pero así todo partí leyendo a los autores clásicos, hombres, varones, Poe, H.P. Lovecraft. Creo que en algún momento me obsesioné mucho con Cliff Barker y los libros de sangre. Creo que me volaban la cabeza sus cuentos, el cómics, las versiones que sacaba en película, etc. Eh, de, bueno, Stephen King lo leía, pero creo que nunca me inspiró tanto, pero sí mucho su hijo Joe Hill, cuando leí Traje de Muerto y después Cuernos. Creo que esas dos novelas me encantaron y bueno, después cuando sacaron el Lock and Key en novela gráfica, creo que yo dije, no, ya, esto es maravilloso, me encanta. Pero igual pensaba en esas como referencias y yo decía, oye, ¿por qué todas mis referencias son masculinas? ¿Por qué no hay mujeres? Pero yo decía, no, sí hay mujeres, sí tengo referencias mujeres, pero tienen que ver con la poesía, como la Teresa Wilmont, por ejemplo, la Alejandra Pizarnik, que me encanta su poesía. Eh, Sabes que me gusta mucho la microficción que hace Clara Obligado, que me encanta su microficción, de hecho ella utiliza el folclore. Hay un cuento que me gusta mucho que habla de unos enanos, enanas, o hay otro que me encanta también que habla de una sirena, pero también habla como de este tema de violencia de género, porque es como la sirena exhibida en un lugar donde uno va a comprar pescado y es como compras o no compras la sirena para llevártela, ¿no? Es súper interesante como desde ese punto de vista. Me gusta mucho la Clara y creo que no siempre leo mucho, no siempre leo terror. Me gusta mucho leer ciencia ficción y aparte de eso también me gusta leer otros libros que no tengan que ver con nada. Eh, o sea, me refiero a otras novelas que no son ni terror ni ciencia ficción, que no son de género. Pero claro, mi favorito yo diría que es Cliff Barker, Joe Hill, me encanta. Bueno, me gusta mucho la fantasía, igual Tolkien, que son como los clásicos. Y bueno, poesía, como decía, me gusta mucho la Teresa y la Alejandra, que son maravillosas. Y yo diría que hay autores chilenos que a mí me gustan mucho. De hecho, yo creo que en algún momento, si yo dije voy a seguir escribiendo terror, fue justamente en un momento cuando encontré el libro Urlo, que es poesía muy gore, de Pablo Espinosa Bardi, y justo me llega ese libro a mis manos porque me lo regaló mi primo, o sea, como que compró unas poleras metaleras junto con este libro de Pablo Espinosa Bardi, que venía así como, que era como un pack. Y ahí me entero de la existencia de este libro y yo dije, wow, o sea, nunca había leído algo como esto, porque escapaba así como del canon. Eso, no sé, me encanta mucho ver películas, creo que esa es una fuente de inspiración, películas, música, y me gusta mucho robar historias también de la gente. Me gusta ir en la calle y ver así como conversan, como yo creo que esa es mi mayor fuente de inspiración, así como escuchar a la gente y imaginarme la historia que viene detrás, así como ya, en qué minuto, a qué punto llegaron a ese diálogo. Me encanta eso, como robar el diálogo y después eso ficcionarlo o hacia atrás o hacia adelante. Así que soy como muy ladrona de historias, la verdad. Me gusta mucho escuchar a la gente justamente para robar historias.
Yo creo, Connie, que eso nos pasa a todos. O sea, que los escritores, bueno, no soy capaz todavía de llamarme escritora a nivel de usted, pero somos unos fijones, somos unos mirones, unos orejas Ladrones, paradas, que ladrones. estamos todo el rato pendientes de la vida ajena y la apropiamos para hacer las historias. Oye, me llama la atención que hasta ahora ninguna llamada ha mencionado a Horacio Quiroga. A mí él me impactó desde chica con sus cuentos, o sea, me dejó O helada con sea, el sí, almohadón almohadón de de el pluma. plumas, almohadón de qué pluma, ¡Oh, qué miedo, la terrible! gallina horrible. degollada. ¿Quién no revisa desde entonces la almohada, cierto? Porque esa cuestión es Sí. como de ese terror. ¿Ven? Todas. Anne, ¿a ti qué te inspira para escribir terror? ¿Qué me inspira para escribir terror? Mis propios miedos de repente me inspiran a escribir terror. O una historia que me cuente alguien en un exma, por decirlo así, tiene dos cosas de la vida real, una mía y una de mi mamá, que nos pasó algo paranormal, y eso lo traspasé a este libro, un exma, y eso me inspiró a seguir, a seguir, a seguir. Pensé que no era capaz de hacerlo, pero lo pude hacer. Me gusta escuchar cuando la gente me cuenta una historia que les pasó, empiezo a sacar, como le dicen ustedes, frases y la vuelvo historia. Lo encuentro, escribiendo lo encuentro súper entretenido, no tengo nada de miedo, lo paso bien, la inspiración se me hace más fuerte y, y por cada detalle chiquitito me inspira. A veces hasta para escuchar música, yo tengo que escuchar música para escribir, pues si no, no escribo. Ya de todo un poco, ya sea heavy metal, o rock, de todo un poco. Y me encanta leer cosas y saco algo de ahí, pero no sé, cuando me escriben mis lectores, que les puedo decir un ejemplo de cuando reescribí un exma, ellos me contaban de que cuando leían un capítulo le pasaban cosas. Yo les decía que era a lo mejor su gestión y me decían, no, Lore, yo he visto sombra, la he visto sentada al lado mío. Una lectora me contó una vez, estaba leyendo un capítulo de un exma y estaba mi papá conmigo y te juro que se abrió el cajón de un mueble. Mi papá y yo nos miramos y no entendíamos por qué. Y yo dije, uff, qué fuerte. Y todas esas cosas, entonces yo las guardo y me inspiro en otro libro. Y Se nos cayó, pero por lo visto y nos dejó como con la angustia. Y esto es más terrorífico todavía. Ya tenemos claro que si vamos a leer eso, cuidado, que algo puede pasar a tu lado. Bonnie, ¿qué escritores te han inspirado a ti para escribir terror? Además de los ya nombrados, Gustavo Adolfo Bécquer, tanto sus leyendas como su poesía, los autores del romanticismo, sobre todo, bueno, porque tiene esa forma de adolecer que me encanta. Y recuerdo bastante, yo recuerdo que me marcó mucho, hace terror cotidiano, peligro puede desde la propia casa también. Y para escribir terror, básicamente son, como comentaba antes, la experiencia del día a día, de lo que se ve, lo que se escucha. Yo, bueno, a diferencia de la música electrónica, hay lo que es Daft Punk, por ejemplo, con eso hago ese ejercicio liberador al escribir y soltar todos los miedos, todas las aprensiones y plasmarla en el papel. Y como dice, se logra generar una catarsis súper bonita, súper bacán, que eso es lo que a mí me han dicho algunos lectores como con sus teorías, porque el terror con su incertidumbre, entonces me gusta escuchar las teorías de los lectores de lo que realmente pasó,
porque siempre lo que abunda en el terror, sobre todo el latinoamericano, esta incerteza. Gracias, Bonnie. Mabel, ahora tú nos dices y a la vez quiero que respondas a esa misma pregunta uniendo con lo que dijo Bonnie, porque aquí hizo la pregunta, ¿creen que la literatura de terror latinoamericana aún debe construir todavía una identidad? Se escuchan ruidos de fondo, es porque mientras está pasando esto, se están cayendo las cosas acá por detrás, aunque no lo crean, pero acá hay una sonajera de vidrio y taza, y es real. No es un error de sus micrófonos, está pasando, así que lo siento, es las cosas que suceden aquí, siempre cuando hay cosas en vivo, sobre todo esto de las mesas de terror, nos pasa algo. Esta vez los vidrios están cayendo por detrás mío, detrás de la pared, así que déjenlo escuchar nomás, y por favor ahora te hago el pase a ti, Mabel, para que nos digas entonces cuáles son los escritores que te inspiran, y con respecto al tema de la literatura de terror latinoamericana, si hay que construir todavía una identidad. Sí, qué bien que me preguntas eso, porque justamente quería decir que yo estoy muy contenta y muy entusiasmada con lo que está pasando en Latinoamérica con las escritoras. Voy a citar a una que es como muy emblemática y que probablemente ustedes han escuchado de ella, que es Mariana Enríquez, ¿cierto? Y que ha logrado bastante visibilización con sus libros, con sus escritos. Y ella precisamente toma esta herencia latinoamericana de mucha opresión social, política, ¿cierto? Y va construyendo su relato en un terror bastante cotidiano, bastante dinámico. Bueno, quedó claro que la admiro mucho, me gusta su estilo, y pienso que si está pasando eso, si las escritoras se están haciendo notar, en Chile también nosotras podemos, bueno, aportar nuestro granito de arena y escribir sobre el tema de las influencias. Estoy hablando de una influencia más actual con la Mariana Enríquez, por ejemplo, pero uno comienza el camino de la influencia desde chico, tal como las chiquillas han dicho, con los clásicos que te hacen leer en el colegio, etcétera. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en el colegio y me hicieron leer un cuento que se llamaba El Orlá, y era sobre una entidad sobrenatural. Creo que el autor, no me acuerdo en realidad, pero Maupassant. Es. Sí. Y yo lo encontré espectacular. Yo decía, ¡ay, qué terrible! Porque era algo que no se veía, era como una energía. Y ahí comienza esto del gusto por lo extraño. Me gustan mucho además las novelas de corte criminal, de detectives, ¿cierto? De misterio, y siento que eso también me ha influenciado bastante. De adolescente muy fanática de Anne Rice con sus crónicas vampíricas y todo el tema. Así que el tema vampírico siempre me ha gustado harto, a pesar de que yo no escribo mucho de vampiros. Tengo un par de cuentos. Escribí un cuento basado en nuestra cultura chilena y vampiro, que es bien especial, tal vez algún día puedan leerlo. Y también escribo en Wattpad, ¿cierto? Una novela por capítulos, una web novel de fantasía juvenil, donde la protagonista es vampiro, efectivamente. Pero no siento que la figura del vampiro sea algo tan fundamental en mi escritura. Me influencian mucho Stephen King, me influencia mucho la literatura japonesa. Yo soy una fan de la literatura japonesa, que tiene una forma de mostrar las cosas inquietante. Yo creo que por ahí es la palabra. Esa forma tan pausada que a nosotros nos tensa, porque nosotros venimos de una cultura un poco más acelerada, ¿cierto? Donde todo pasa tan rápido, no nos detenemos a observar. En cambio, la cultura japonesa es muy distinta. Y yo rescato mucho de esos elementos, y tal vez por eso tú dijiste en la parte de las coordenadas que lo que yo escribía era como suave. Claro, porque esa influencia está en lo que yo escribo. Y me gusta mucho, y pienso que para el terror hay harto que sacar de ahí. Así que eso diría. Creo que como mujeres latinoamericanas tenemos mucho que aportar, una visión súper interesante que aportar en nuestros cuentos, independiente que sean terror o que sea otro género, pero estamos en eso. Así que eso. Oye, se nos va acabando el tiempo, así que voy a lanzar otra pregunta que estaba aquí, que es interesante discutirla desde el punto de vista de autora. ¿Desde cuándo un niño puede leer terror? Ya vemos que muchos quedaron traumadas con el almohadón de pluma, hasta yo todavía el de las gallinas. Oye, no.
o sea, Horacio Quiroga yo creo que me generó muchas pesadillas. ¿Cuándo escribir terror para niños o cuándo los niños deben empezar a acercarse a la lectura de terror? Tal vez justamente para superar los miedos. No sé si alguien se quiere hacer cargo de la pregunta. Dale, Connie. Ya, mira, a mí me gusta trabajar mucho con niños. La verdad es que los niños sienten el miedo y el terror desde que nacen. Ahora, claro, cuando ellos empiezan como a dialogar con uno, ellos mismos expresan sus propios miedos, que tienen, no sé, miedo a mirar debajo de la cama, por ejemplo, eh, no sé, pues, qué es lo que hay al final de la escalera, o sea, la parte de la oscuridad, por ejemplo, etcétera. O sea, diferentes miedos, ¿no? Que van ellos adquiriendo como en este camino, así como desde chiquititos. Con ellos, por ejemplo, se puede trabajar mucho el tema del mito, la leyenda. Les gusta mucho esa historia. O sea, con ellos, por ejemplo, resulta el tema de los fantasmas. El, resulta mucho con ellos eso. Resulta con ellos mucho el tema de las historias no sé, de las sirenas, del caleuche. Por eso no es que siempre sea infanto-juvenil esas temáticas, pero sí resulta mucho. Desde chiquititos hasta más adolescentes. Claro, y nosotros, ya más adultos, leemos otras cosas, más bizarras quizás, más gore alguno. El terror psicológico obviamente es más entendido por una persona más adulta, pero con los niños se puede trabajar un terror. Quizás es mucho más sutil, es mucho más onírico, como mucho más místico, creo yo. Y que me gusta mucho el tema, y que incluso los niños inventan sus propias leyendas, sus propios mitos y leyendas. Por eso con ellos trabajar el terror desde justamente el folclore es súper interesante. O sea, desde chiquitito. Yo creo que, y bueno, y por ahí recuerdo, bueno, una vez trabajamos con José Luis Flores acá en Secre Arica, con un libro de él, que no era de terror, pero eh, él tiene libros para adultos y libros para infantos juveniles. Y había una chica que decía, yo quiero leer este libro, que eran Las Bestias, y la niña tenía 12 años, y claro, no es un libro como para su edad, Las Bestias por lo menos. Entonces, él, bueno, le explicó, le dijo, bueno, mira, hay libros que muerden y otros libros que no muerden, pero si tú eres muy lector, desde muy chico, quizás leer un almohadón de pluma no va a ser tan terrible como un chico que nunca ha leído nada y lee almohadón de pluma. Entonces ahí hay que tener como ojo también en qué nivel como de lectura también está el chico que va a leer lo que tú le vas a pasar para que lo lea. Porque si no es un buen lector, cualquier cosa lo puede traumar. Pero si es un lector que lee mucho, no sé, pues yo siento que yo a los 12 años ya estaba leyendo eh, cosas que quizás todo el mundo decía que no era para mi edad. Pero ya leía mucho, desde muy chica. Mi mamá me compraba libros, de todo tipo de libros. Entonces, cuando llegaba un libro, yo me lo devoraba y no importaba la edad. Entonces, ahí hay que tener como ojo, pero sí, obviamente se puede trabajar todo el rato con niños. Desde otra mirada, quizás, como digo, mitos y leyendas, yo creo que es ideal para ellos, todo el rato. Oh, que se ha hecho interesante esta mesa. Saben que van a tener que quedar demasiadas preguntas sin responder y bueno, saludo a todos, perdón que no lo haya podido mencionar. Ahora, como para ir cerrando ya, porque se nos va pasando el tiempo, me gustaría que si cada uno tiene por favor su libro, hagamos el minuto de despedida de cada una, que nos vaya contando. Partimos entonces por abecedario. Anne, si nos puedes mostrar los libros tuyos, dónde encontrarlos, dónde comprarlos y algunas palabras de despedida. Bueno, esta chica la muestro así como maqueta porque está en pleno corrección con mi correctora, y que es un eczema, y este es mordida. Ay, no sé si lo notan, por acá. Lo pueden encontrar en mi Facebook, Lorena Escritora. Cada uno tiene su fanpage, un eczema alma sin alma y fanpage de mordida. Este es que fuera del terror, que este es mi primer libro, el romántico erótico, que se llama El despertar de Rosita. Y agradecerle a ustedes por
por esta mesa, ha sido muy entretenida. Me alegro de conocer colegas escribiendo cosas de terror que pensé que eran muy pocas, y me doy cuenta que hay bastante escritoras escribiendo este tipo de género. Gracias por la invitación y espero seguir conociendo más colegas en un futuro. Gracias, Anne, muchas gracias a ti. Bonnie, ¿tienes tus libros por ahí a mano que nos puedas mostrar Yo y sí, algunas bueno, palabras al final? no solamente, bueno, Viviendo entre Sarracenos, que salió en 2018. Bueno, este libro ya está como casi agotado por Catarte Ediciones, pero después va a venir una edición nueva por Editoriales Marcapaso, que va a salir en línea, va a salir como en versión digital. Y bueno, tengo la maqueta nomás de Canciones Diabólicas. Me llegó el miércoles recién me llegó la maqueta, presentamos este libro el 27 de marzo a través de un Facebook Live de Catartes Ediciones. Y nada, agradecer la invitación por este espacio para poder hablar de literatura de terror desde una mirada femenina, y me encanta eso, así que eso, muchas gracias chicas, me encantó esta mesa, creo que ha sido maravillosa. Gracias, un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros. Ahora, Bonnie. Hoy riman sus nombres. Bonnie, cuéntanos tú, ¿tienes tus libros o dónde los podemos encontrar, dónde podemos leerte? Sí. La mayoría ya están digitalizados. Ya, por ejemplo, este de la Universidad de Chile, Somos, Identidad y Heterogeneidad en la Literatura, que publiqué bajo el seudónimo de BSK, porque tenía, bueno, todavía no me definía como autora de terror en ese entonces no sabía si separarlo o no de la ciencia ficción, y ahí más o menos hay un juego divertido. Lo mismo también aquí, parte de la antología de la reescritura, la segunda reescritura de Valparaíso, también está en digital ahora, lo subieron por Balmaceda Arte Joven. También tengo un cuento en la antología Somos, Somos, y ¿Quién dijo quién? Todo está perdido, también de Balmaceda Arte Joven. El libro ahí en la página de Balmaceda Arte Joven Ediciones pueden encontrar dónde están los puntos de venta. Y digitalizado también tengo este fanzine, donde también fui parte con uno de los relatos. Lo pueden encontrar en el blog de Cetáceo Negro, cetaceonegro.blogspot.com. Quiero hacer también la invitación. Me divertí mucho, hasta muy entretenido conocerla a todos ustedes, chiquillas. Así que nos vemos la próxima semana con la mesa de ciencia ficción. Gracias, Bonnie. Es un encanto tener gente tan variada y tan versátil. Cristi, ¿dónde podemos leerte? Bueno, yo lo sé, pero para todo el resto del mundo, ¿dónde encontramos tus libros? Por favor, aprovecha a mostrarlos todos, no solo Bueno, ese, también muestra el de Trash. Acá está Proyecto Asher, que lo editó la editorial Catartes de la Connie, donde participó con un cuento súper bonito, como decía la Ingrid, o sea, no sé si bonito, pero de corte victoriano, es como bien, bien chora la ambientación. ¿Ya? ¿Qué otra cosa como de terror? Publiqué también acá en Poliedro 6, también sale un cuento mío, que es una onda más de terror psicológico, ¿ya? Y bueno, el confinamiento, como es digital, no lo tenemos en físico, pero ahí también mi relato es bastante orientado al terror psicológico, ¿ya? El Thrasher, acá, que está inspirado en rock y metal, obviamente tiene cuentos bien terribles, bien violentos, así que acá también pueden encontrar cosas bien interesantes en torno a lo trágico, al horror, a la violencia. ¿Qué otra cosita les muestro? En lo que es el género fantástico, también aparece acá en esta publicación que se llama Fantástica.
Y hay algo súper curioso porque con la Connie hemos aparecido juntas en hartas cosas. Estamos en Poliedro, en otra cosa que no tiene nada que ver con el terror, pero que también hemos participado, que es las historias asombrosas de Gatos 1 y 2. Estamos también ahí participando con cuentos que son de otro corte, pero también dejan bien puesto el nombre de la mujer chilena en la literatura. Y por último, mi primera novela, A 30 segundos del paraíso, es una novela realista, pero que me lanzó en esto de las publicaciones. Así que le tengo mucho cariño porque es la única novela que tengo publicada, pero ya se vienen más sorpresas. Muchas gracias por haberme invitado, chiquilla. Me encantaron todas. La Bonnie con su juventud tan linda ahí y con tantas ganas, con tanto futuro. La Anne, con Mabel estuvimos en un taller de Jesús Diamantino, así que también por ahí conozco un poquito su pluma. Y bueno, la Connie, mi gran amiga en el metal también, qué rico tenerla acá con nosotros. Gracias, Cristi. Bueno, amor absoluto, tú sabes, ahí en la red vamos a seguir haciendo cosas. Mabel, cuéntanos, muéstranos tú, por favor, parte por Imaginaria, y muéstranos los libros donde has publicado y palabras al cierre. Bueno, no puedo no mencionar Imaginaria, ¿cierto? Imaginaria le dio el puntapié inicial a mis ganas de escribir, así que hace ya más de un año y medio más o menos que empecé con esta locura y que ahora no la pienso dejar, que es la escritura. En este libro aparece un cuento mío que se llama Plegarias del Pasado, donde precisamente se aborda este tema que a mí me encanta, que es el miedo a nuestra propia mente y a las locuras que nos pueden pasar y atacar de pronto. Este es un libro donde aparecen varias otras escritoras chilenas y realmente un honor ser parte de esa antología. También aparece uno de mis cuentos. Espérate, decir que es de Triada para que donde lo puedan encontrar. Es de Triada Ediciones en la página web de Triada. Ediciones. Sí, y está disponible en varios lugares para venta física o lo pueden pedir directamente por Triada. Así que recomendadísimo. Esta otra antología que se llama Tu mirar, mi sentir, es una antología donde yo participé un poco de forma inesperada, que es con un cuento sobre el amor, pero yo decidí escribir un cuento sobre el amor a la humanidad y lo mezclé con ciencia ficción y tomé de todo un poco y estoy acá. Esto es una iniciativa del grupo de chicas de Textualmente Activas, así que ellas estuvieron a cargo de este asunto y con ellas también pueden contactarse por su Facebook para si es que quieren conseguir el libro. Mi cuento ahí se llama Guernica, es la historia de una chica que vive en otro planeta, así que tiene su qué. Y por último, un cuento que me tiene súper contenta, que es Kisu Karaoke, que lo pueden leer acá en Conspiradores 2, de Marciano Ediciones. Y también es un cuento que mezcla la ciencia ficción y el terror, dos cosas que me gustan mucho. Así que eso. Además, también escribo en Wattpad esta novela juvenil, de fantasía juvenil urbana, un poco pseudo terror, que se llama Nikki Tanner. Así que también ahí, si me buscan en Wattpad, pueden leer un poquito de eso. Y también pueden leerlo en mi blog. Tengo un blog, ¿cierto? mabelbarnes.cl. Creo que se coloca /WordPress o WP. Y ahí pueden leer también mi novela de Nikki Tanner, y que es una historia policial vampírica. Y también pueden encontrar microcuentos escritos por mí, poemas escritos por mí y muchas otras cosas. Así que si a alguien le interesa, por ese es el medio. Gracias por el espacio, muy entretenido, genial conocer a las chicas, saber que estamos todas tratando de visibilizar nuestro trabajo en el terror. Queda mucho todavía por hacer, pero tenemos las ganas y estamos trabajando para hacer escritura de terror de calidad. Así que eso, chicas, muchas gracias. Gracias, Mabel. ¿Se dieron cuenta? Tuvimos un panel de lujo, una versatilidad en las escritoras. Se dieron cuenta que partimos con el terror, pero muchas tienen más de un tipo de escritura. Eso habla de que
Chile todavía se está escribiendo, así que agradezco a todos los que están en este momento en línea y nos vieron en vivo, a los que irán a ver el video después. Estamos entonces cerrando esta segunda mesa de espejismo, visiones del porvenir, Tour al CIF 2021, sede Santiago. Agradecemos de nuevo a los que nos ayudaron en la transmisión, TVR Ñuble, Fanzine Chonchón, QTA.cl, Letras y Más, Salto Cuántico y la colaboración siempre muy bienvenida de Revista Mordedor, El Malón del Arte, Comiqueros Chile, Psycho Geek, El Club de la Esquina, Teoría Omicron, Revista Espejo Humeante. Porque Chile sigue siendo escrito, la próxima semana viene la mesa 3 con ciencia ficción y ahí ojo que van a estar Sofía Ramos, Eva Van Kramer, Alisa Fenue, Bonnie Blanchard de nuevo para el Consulado de Ciencia Ficción y Sasuki va a moderar Marisol Utreras, así que no se pierdan el siguiente capítulo que Chile todavía está siendo escrito. Gracias a todos por estar presentes. El terror tiene mucho más que decir y las mujeres también. Y de aquí, saludos y un despido a todos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Alcif presenta. El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos, Tour al CIF 2021. Chile sigue siendo escrito. Espejismos, Visiones del Porvenir, es traído por Alcif, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Colaboran El Club de la Esquina, Psycho Geek, Teoría Omicron, Revista Mordedor, Comiqueros Chile, Espejo Humeante y El Malón del Arte. Transmiten TVR Ñuble, QTA.cl, La Esquina del Chonchón, Letras y Más, y Salto Cuántico. Tour al CIF 2021, porque Chile sigue siendo escrito.